Bienvenidos al Foro de Represión Transnacional. Este foro tiene como objetivo analizar y debatir la problemática de la represión transnacional a partir de hallazgos académicos y casos específicos, el caso de Nicaragua y de Venezuela, a través de la experiencia de los participantes, unos como expertos y otros como víctimas directas de represión transnacional. Nosotros queremos proporcionar una comprensión profunda de los mecanismos y patrones y consecuencias de estas prácticas en diferentes contextos políticos. El foro se desarrollará en cuatro segmentos. El primero es un segmento de contextualización y que dará Gradys Bauman. Grady es analista de investigación en el campo de represión transnacional de Freedom House. Ha trabajado anteriormente como asociado de programas para Euroasia. Antes de unirse a Freedom House, Bauman trabajó como asistente de enseñanza del inglés en Kazajistán, como recipiente de beca Fulbright. Tiene una maestría en estudios rusos, euroasiáticos y de Europa del Este de la Universidad de Columbia y una licenciatura en estudios internacionales y estudios rusos de Rhodes College. Gradys, gracias por estar con nosotros esta mañana. Te pediría que enciendas el micrófono y tienes 12 minutos para hacer tu intervención inicial. Muchas gracias por invitarme. Estamos muy agradecidos a Puentes para el Desarrollo de organizar esta discusión sobre represión transnacional. Hoy yo voy a hablar brevemente de nuestro entendimiento de represión transnacional, nuestra base de datos y los... Gladys, perdona, te pediría que enciendas tu micrófono para que quedes en la... Oh, no, ¿no me escuchan? Que enciendas el video, perdón. Oh, video. ¿Ven? ¿Me ven? Ahora sí, perfecto. Bueno. ¿Qué es represión transnacional? Nosotros utilizamos el término represión transnacional para describir un conjunto de tácticas utilizadas por gobiernos más allá de sus fronteras, para callar disidentes y miembros de diásporas. Incluso si no han oído hablar de este término, probablemente están familiarizados con el fenómeno. Algunos de los incidentes más famosos incluyen el asesinato de Jamal Khashoggi en Turquía por agentes sauditas en 2018, el secuestro de Paul Rusesabagina por el gobierno ruandés hace 5 años, la detención de Roman Protasevich después de que su avión fuera forzado a tierra por autoridades bielorrusas en 2021 y el apuñalamiento de periodista iraní Puriya Serati en Londres en el año pasado. Nuestra investigación ha producido una base de datos de incidentes físicos de represión transnacional. Registramos incidentes públicos y los verificamos al final de cada año. El conjunto de datos contiene incidentes desde 2014. A partir de enero de este año, nuestra base de datos contiene 1.219 incidentes perpetrados por 48 gobiernos en 103 países. Quiero subrayar que esta cifra es solo la punta del iceberg. En general, la represión transnacional constituye o representa una amenaza global a la democracia, soberanía nacional y los derechos humanos. Eventos masivos, que significa ataques simultáneos a tres o más personas, contribuyeron de modo significativo a los casos registrados en el año pasado. El gobierno de Uganda, que representa uno de los peores perpetradores en 2024, llevó a cabo el secuestro y devolución de 36 figuras de la oposición en Kenia en julio y el secuestro de activista Kizza Besigye en Nairobi en noviembre. El gobierno camboyano se unió a la lista de los 10 peores perpetradores de represión transnacional debido a los ataques masivos contra activistas en Australia y Tailandia en los últimos 2 años. También hubo dos fallidos atentados de activistas nicaragüenses, como ustedes saben, Joel Maldonado y Nadia Robleta, en Costa Rica, y el secuestro y asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojeda en Chile. ¿Cuáles son las tácticas? Represión transnacional
abarca tanto tácticas directas y físicas como tácticas digitales y indirectas. Primero, hay ataques directos. Esto cubre ataques físicos contra personas que ocurren sin intermediarios. Ejemplos incluyen asesinatos, asaltos y entregos ilegales, rendiciones. Entregas ilegales son la táctica directa más común de represión transnacional. La siguiente táctica es la cooptación de otros países. El país de origen influye en las instituciones de un país de acogida para que este país de acogida detenga o deporte una persona buscada. La tercera categoría de represión transnacional es controles de movilidad. Esta categoría incluye la anulación de pasaportes, la negación de servicios consulares o la prohibición de salida o entrada. Esto es una manera directa de controlar la vida cotidiana de personas exiliadas. Deportaciones ilegales son lo más común en esta categoría. Hemos registrado 241 deportaciones ilegales. Por último, hay amenazas desde la distancia. Esto incluye algunas de las formas más comunes como acoso de familiares y amigos en el país de origen. Amenazas desde la distancia también cubre tácticas digitales como campañas difamatorias, amenazas, acoso en las redes sociales y espionaje. Los métodos se usan a menudo en combinación unos con otros. Por ejemplo, la anulación de un pasaporte atrapa a una persona en un país hostil, desde donde este individuo es deportado o secuestrado. ¿Quiénes son los principales perpetradores de represión transnacional en el mundo? Como ya he dicho, hemos encontrado que 48 países han llevado a cabo represión transnacional. Los 10 peores perpetradores son responsables por 80% de todos los incidentes en el mundo. El gobierno de China realiza la campaña más amplia de represión transnacional, utilizando el conjunto más diverso de tácticos. Es posible que se sorprenda la inclusión de los países Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán en esta lista. Estos gobiernos, cuales son similares al régimen de Putin en Rusia, cuentan con cooperación legal y de seguridad desde la era de Unión Soviética para capturar activistas y periodistas en esta región. ¿Y quiénes son los blancos? La gente y grupos que son blancos de represión transnacional son diversos. Lo que todos tienen en común es que sus países de origen los consideran amenazas. Según nuestros datos, blancos de represión transnacional suelen ser miembros de un grupo religioso o étnico. Estas personas son vulnerables debido a su identidad independientemente de sus actos. Por ejemplo, casi 64% de los incidentes en nuestra base de datos involucra a personas musulmanas. También hay antiguos funcionarios de los gobiernos de origen y disidentes y activistas quedan expuestos a represión transnacional porque ellos denuncian con fuerza a estos gobiernos. Periodistas como opositores tienden a desafiar políticos a través de su trabajo. Por lo tanto, gobiernos tratan de silenciarlos, callarlos. Y por último, estudiantes y escolares muchas veces sufren intimidaciones en sus universidades adoptivos. Hemos en Freedom House escrito un informe sobre este problema en los Estados Unidos, si les interesa. Y el problema en América Latina. En América Latina hemos registrado Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela como perpetradores de represión transnacional física. Sin embargo, es difícil investigar este problema en la región debido a la gran cantidad de delincuencia violenta y los vínculos entre crimen organizado y algunos de estos gobiernos. En los últimos años, el régimen Ortega Murillo ha utilizado diversas tácticas de represión transnacional contra sus supuestos oponentes en el exilio. Por ejemplo, el gobierno ha despojado por lo menos 452 personas de su nacionalidad y los declararon traidores a la patria.
Si no me equivoco, hace 3 meses la Asamblea Nacional aprobó reformas a la ley de migración que legalizaba esta práctica ilegal. El gobierno también ha negado servicios consulares a nicaragüenses desarraigados. La Dirección General de Migración y Extranjería ha limitado la movilidad de sus críticos para que no puedan regresar o entrar en Nicaragua. La organización Monitoreo Azul y Blanco acaba de publicar un informe en el cual indica que al menos 349 nicaragüenses han sufrido esta forma de represión migratoria. Y finalmente, el gobierno también ha acosado en Nicaragua a familiares de exiliados. Nosotros consideramos esta práctica coercion by proxy en inglés. En nuestra base de datos, el gobierno nicaragüense es responsable por 14 incidentes físicas de represión transnacional. Y yo quiero concluir con algunas recomendaciones importantes a gobiernos de acogida. Primero, estos gobiernos tienen que establecer una definición común de represión transnacional que todo el gobierno puede usar ah, para monitorear el problema y ayudar a víctimas. Segundo, tienen que profundizar la investigación y análisis de casos de cómo se pudiese estar manifestando la represión transnacional en su territorio. Tercero, ah, deben fortalecer esfuerzos para alcance a comunidades de diáspora para aumentar su resiliencia frente a la represión transnacional. Y finalmente, ellos tienen que sancionar a los perpetradores a través de prohibiciones de visados y procesos penales. Yo quiero asegurar que los otros panelistas tengan suficiente tiempo para compartir sus conocimientos y gracias, muchas gracias otra vez. Gracias, Gradis, por tu intervención, por tus palabras, por compartir tu experiencia como investigador, los datos que han venido acumulando y estas recomendaciones finales que realmente son muy importantes. Quiero invitar a Alexandra Panzarelli, especializada en el caso venezolano, que brindará un análisis detallado sobre cómo se manifiesta la represión transnacional en ese contexto, destacando tal vez la participación de algunos actores, estrategias y repercusiones. Alexandra es candidata a doctor en ciencias políticas de New School for Social Research y cuenta con 15 años de experiencia en asuntos internacionales, democracia y gobernanza, derechos humanos y desarrollo regional. Ha trabajado ampliamente en el diseño, implementación y evaluación de programas de impacto social con un profundo conocimiento de la política latinoamericana y de sociedad civil. Es profesora actualmente en Yeshiva University y en Marymount Manhattan College. Anteriormente fue gerente de programas para América Latina en el International Republican Institute, donde lideró proyectos sobre desinformación, empoderamiento de género, despolarización en Brasil, Guyana y el Cono Sur. También ha trabajado como asesora política para el gobierno de Canadá y ha colaborado con diversas ONG venezolanas. Como académica ha publicado múltiples artículos sobre elecciones, populismo y movimientos sociales y es coautora de Populins Rentierens. Ahí lo decís vos después, Alexandra, está como complicada. Renterism, Ajá. sí. Rentiers and Socialists in the 21st Century, de John Hopkins University Press. Ha contribuido a Freedom House, a Videm, a Claxo y ha dado distintas conferencias académicas en el ámbito internacional. Su excelencia en la investigación y la docencia le ha valido el Faculty of the Year Award del 2022 en Yeshiva University y la beca Fulbright del 2007. Es tuyo el micrófono, querida. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Agradecida pues con la Fundación Puentes para el Desarrollo y con Edixia por la invitación. Es un honor estar aquí para abordar este tema de gran relevancia y preocupación para la comunidad internacional, como lo es la represión transnacional, que no es un fenómeno novedoso, pues tenemos casos que datan de los 70, como por ejemplo el atentado contra Orlando Letelier aquí en Estados Unidos, que lamentablemente falleció em, en 1976.
Sin embargo, lo que es relevante y lo importante de este punto que tocó Grady y que obviamente Freedom House, digamos, aborda con este último reporte es que en los últimos años hemos visto un alarmante crecimiento del fenómeno de represión transnacional en el que definitivamente regímenes autoritarios han extendido sus prácticas represivas más allá de sus fronteras, ¿no? Afectando obviamente a exiliados políticos, a disidentes, defensores de derechos humanos y periodistas, como ya lo comentó Grady, ¿no? Es importante entender que a lo largo de la historia hemos visto además cómo gobiernos autoritarios han utilizado diferentes tácticas para perseguir a sus críticos en el exilio. Sin embargo, quizá los avances tecnológicos, la globalización, y yo creo que este intercambio de prácticas y experiencias que han tenido los gobiernos autoritarios han permitido que estas tácticas ahora sean más sofisticadas y generalizadas, ¿no? Convirtiéndolas definitivamente en una amenaza aún mayor para la democracia y los derechos humanos. En el contexto de este reporte de Freedom House y de los artículos de Grady que leí para este evento de hoy, conseguí un interesante artículo de unos investigadores, Marcus Michelson y Chris Rujikrop, que se basan justamente en el informe de Freedom House para identificar patrones clave en la represión transnacional. Y según su análisis, las tácticas empleadas por los regímenes autoritarios dependen totalmente del entorno internacional y se dividen en dos principales categorías. La primera, lo que ellos llaman la cooperación entre regímenes autoritarios, cuando tanto el país que persigue como el país receptor son autoritarios y obviamente la represión se facilita, digamos, utilizando fachadas legales que obviamente disfrazan las detenciones y las deportaciones forzadas. Luego ellos hablan del uso de tácticas ilegales que obviamente incluyen secuestros. Ya Grady hizo mención a algunos de estos casos y yo voy a hablar algunos particulares del caso venezolano, donde, bueno, se han visto secuestros, asesinatos, uso de actores paramilitares para silenciar a disidentes y este patrón pareciera ser común cuando los regímenes actúan en países democráticos, es decir, cuando el régimen autoritario quiere perpetrar su crimen en el país receptor y este país receptor es democrático, ¿no? En estos casos, según estos autores, siempre se recurre a la violencia extrajudicial. Sin embargo, hay que hacer una aclaratoria un poco, un poquito más adelante. En el caso venezolano, obviamente que es el caso que yo más conozco, porque obviamente soy de allí, em, estos dos patrones que mencionan estos autores han sido evidentes, ¿no? Y además se han exacerbado en los últimos años. Recordemos que tras el fraude electoral de julio del 2024, según Foro Penal, tenemos al menos 1.000 presos políticos en este momento en Venezuela, que han sido documentados por esta organización, que obviamente es una organización con una gran reputación y en este momento la única que está informando con veracidad sobre lo que está pasando en las prisiones venezolanas, ¿no? Entre ellos también se encuentran decenas de militares venezolanos que están en ese momento desaparecidos y por supuesto la detención arbitraria de defensores de los derechos humanos, como es el caso de Rocío San Miguel, una gran mujer, una gran defensora de los derechos humanos que ya lleva más de un año incomunicada y que sabemos que presenta algunos problemas de salud, así como el caso emblemático de Carlos Correa, otro actor emblemático de los derechos humanos y de la libertad de expresión en Venezuela, que como ustedes saben fue detenido en enero de este año y fue liberado unos días después, bueno, gracias a la presión internacional que hubo sobre su caso particular, ¿no? Uno de los episodios más notorios de represión transnacional que Grady ya mencionó de parte de Venezuela fue el secuestro, tortura y asesinato del teniente Ronald Ojeda en Chile.
Ojeda formaba parte de un movimiento llamado Libertad y la Democracia, básicamente un conjunto de militares que desconoce la autoridad de Nicolás Maduro por estar, digamos, en el gobierno venezolano de una forma fraudulenta. Este joven fue arrestado en Venezuela en el 2017 bajo acusaciones de rebelión y traición a la patria. Él logra escapar y adquiere asilo político en Chile en el 2023. Sin embargo, el 21 de febrero del 2024 es secuestrado por unos individuos vestidos como agentes de la Policía de Investigaciones de Chile, el PDI, y es posteriormente asesinado. La Fiscalía chilena en este momento ha señalado al régimen venezolano como responsable del crimen, evidenciando así la capacidad de este régimen autoritario para extender su represión fuera de las fronteras y obviamente Chile está tratando de llevar este caso a la justicia internacional. El caso de Ojeda, como mencionó nuestro colega anteriormente, no es un caso aislado. En los últimos años hemos visto cómo el gobierno venezolano ha utilizado su aparato de inteligencia para rastrear y acosar a disidentes en el extranjero. A través de embajadas y consulados han recopilado información sobre activistas en países como España, Estados Unidos y Colombia, generando obviamente un ambiente de miedo y de persecución. Los hallazgos de Freedom House en estos reportes revelan también cómo en algunos momentos algunas democracias pueden actuar con complacencia, perdón, frente a los regímenes autoritarios. Un caso paradigmático que creo que es que se debería investigar muy a fondo es el caso de Lorenz Salet, un activista venezolano que fue entregado por el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos al régimen chavista en el 2014 en un intento de mejorar las relaciones diplomáticas con Venezuela. Un evento realmente desafortunado, ya que Sale fue apresado tras su deportación ilegal desde Colombia y pasó 4 años recluido en el helicoide y obviamente fue torturado y sufrió daño físico y psicológico que ha sido altamente documentado. Y de hecho, recientemente el juzgado 58 administrativo del circuito de Bogotá condenó a Migración y a Colombia por esa entrega ilegal de Salet, obligando al Estado colombiano a indemnizarlo de forma material tanto a él como a su madre. Además de la violencia directa, el régimen venezolano ha implementado medidas para restringir la movilidad de la disidencia. Y esto lo menciona Grady, lo mencionó hoy en su participación y también en el reporte. La anulación de pasaportes es bastante común, así como la imposición de restricciones migratorias que se han utilizado contra activistas, periodistas, académicos, para que obviamente no salgan del país y no puedan denunciar las atrocidades que está cometiendo el régimen en este momento, ya sea en foros internacionales, en la OEA o en alguna conferencia de derechos humanos. Otra de las cosas que a mí siempre me ha parecido fascinante de este tema de la represión transnacional es este, digamos, intercambio de prácticas y cómo un régimen autoritario aprende del otro, ¿no? En el caso venezolano, obviamente hay una clara imitación de Rusia em, que se ha observado en los esfuerzos recientes que ha hecho el régimen por secuestrar turistas extranjeros para luego usarlos como fichas de cambio en negociaciones diplomáticas. Un ejemplo de esto fue el caso que vimos hace algunos días cuando el gobierno de Trump negocia con el régimen de Maduro para lograr la liberación de seis personas estadounidenses que estaban, digamos, incomunicados bajo el régimen de Maduro. Estas personas eran civiles, básicamente, que llegaron a Venezuela de una forma ingenua y que son arrestados para luego ser utilizados en negociaciones internacionales, como lo dije, como fichas de cambio, ¿no? Muchos han documentado el claro intercambio de estas tácticas de represión y cómo la influencia rusa se hace evidente, ¿no? En algunos patrones de represión venezolana.
y obviamente este último caso fue emblemático, ¿no? Em, ¿Qué se puede hacer ante este crecimiento de la represión transnacional? ¿Qué podemos hacer, digamos, ante esta nueva táctica que, digamos, envuelve tantos actores y que ha evolucionado de una manera tan rápida, ¿no? Yo creo que ante este panorama surgen preguntas clave, ¿no? Sobre qué hacer. Y en este sentido hay un activista llamado Kelvis Zambrano de la Coalición por los Derechos Humanos que ha enfatizado la urgencia de que los gobiernos democráticos, en este caso, sobre todo de la región latinoamericana, que es la que nos atañe en este momento, de alguna manera establezcan leyes claras para evitar colaborar con estos regímenes autoritarios en la deportación de perseguidos políticos, ¿no? Por mi parte, considero que es fundamental que las diásporas de los países de represión y denunciar obviamente los abusos y brindar apoyo a las víctimas del exilio forzado. Las redes de solidaridad internacional pueden jugar un papel crucial en la protección de los derechos humanos y sobre todo en la visibilización de estos casos ante organismos internacionales. También es importante que los ciudadanos de países democráticos exijan a sus gobiernos una postura firme contra este nuevo flagelo. Esto incluye sanciones dirigidas a los responsables de estos crímenes y el fortalecimiento de mecanismos de protección para los exiliados políticos. Vivimos tiempos, como lo sabemos todos los que estamos aquí, bastante oscuros para la democracia y los derechos humanos. Lo hemos visto con la escalada represiva de Rusia, con la invasión a Ucrania, con la muerte de Alexei Navalny hace poco más de un año. Obviamente nuestras crisis, la de Nicaragua, la de Venezuela, la de Cuba, así como el debilitamiento de la cooperación internacional que hemos visto en las últimas semanas. Todo esto, digamos, nos exige a que tomemos una acción desde nuestros espacios, ¿no? O como diría Hannah Arendt, el acto más pequeño en las circunstancias más limitadas lleva en sí la semilla de la misma inmensidad e imprevisibilidad que el acto más heroico. Yo quisiera concluir, bueno, hoy expresando obviamente mi solidaridad con mi mejor amigo Jesús Armas, que, bueno, ya lleva 3 meses incomunicado en las celdas del Helicoide en Venezuela, perdón, así como con los más de 1.000 políticos, presos políticos de mi país y obviamente los hermanos nicaragüenses y cubanos que enfrentan esta represión, tanto a nivel nacional como transnacional. A todos ellos mi admiración y mi solidaridad y bueno, muchísimas gracias a esta organización por, digamos, organizar este evento tan necesario donde, digamos, podamos discutir este tema que lamentablemente no se conoce tanto, pero que es obviamente importantísimo hoy más que nunca. Muchísimas gracias. Gracias, Alexandra, por tus palabras, por tu intervención, por tu solidaridad. Eh, Vamos a pasar a los casos concretos de Venezuela y Nicaragua en las voces de Enrique Sáenz y de Zairam Rivas. Invito a Enrique Sáenz. Enrique Sáenz es exdiputado, exiliado y desnacionalizado nicaragüense. Fue diputado de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Fue gerente de proyectos para asuntos de cooperación y gobernabilidad en la delegación de la Unión Europea para América Central en Managua, exiliado en Costa Rica desde el año 2018 y desnacionalizado desde el año 2023 por el régimen de Daniel Ortega. Es licenciado en Derecho, economista y cuenta con estudios superiores en Ciencias Políticas e Historia Latinoamericana y dirige la plataforma Vamos al Punto. Buenos días. Agradezco la atención que están ofreciendo a este tema. Yo no solamente me voy a referir a mi propia circunstancia personal, sino que profundizar un poco más en la situación de Nicaragua. En realidad, el régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha utilizado la represión transnacional
desde antes del 2018, pero también después del 2018. Los Trojes, un poblado fronterizo entre Nicaragua y Honduras. Es un nombre fatídico, pero poco conocido en materia de represión transnacional, porque ha sido escenario de asesinatos de nicaragüenses opositores al régimen de Ortega, que, como en la mayoría de los casos, son personas humildes, pues no han tenido la suficiente atención a nivel internacional, pero también a nivel nacional. Edgar Montenegro, Yalmar Celedón, Santiago Rivera, Gerardo Gutiérrez, Francisco Sobalbarro, son algunos de los nombres de nicaragüenses que han sido reportados por medios de comunicación y que han aparecido pues balaceados, ejecutados con tiros en la cabeza a unos pocos kilómetros de la frontera con Nicaragua. Hay otros que seguramente quedaron en el anonimato. Todos estos casos también están revestidos del manto de la impunidad. No se conoce de investigaciones ni de sospechosos, mucho menos de culpables. Al hacer el relato, al escribir, que está por escribirse, el relato de la represión transnacional por parte del régimen encabezado por Ortega y Murillo, habrá que rescatar estos nombres, porque los mencionados son solamente algunos. Y aquí está evidente una de las tipologías a las que se refería Alexandra, y es cuando hay algún tipo de colaboración por parte de un Estado, por omisión, por complacencia o directamente por complicidad. En el caso de Costa Rica, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos han recogido distintos hechos que van desde atentados criminales a la luz del día a casos menos visibles de vigilancia, amenazas y algunas modalidades que aparentemente pues tienen menor trascendencia, como el cierre de las cuentas bancarias. Y esto lo pongo de relieve porque la gente de la represión, en este caso por la razón que sea, son bancos de origen nicaragüense y obviamente perturban la normal vida de la víctima, pero además colocan los ojos del sistema financiero sobre estas personas. Pero también la utilización de mecanismos judiciales para efectos de extradición. Creo que el caso de Costa Rica también se corresponde con otra tipología porque pone de relieve el papel de las autoridades, incluso del aparato judicial, para desempeñar funciones de prevención o de neutralización de las acciones de represión transnacional. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, un tribunal judicial, pues claramente tomó una resolución que cortaba una de las modalidades de represión por parte de la dictadura. La tercera idea que quiero anotar es que por el número de personas afectadas, teniendo en cuenta la población de Nicaragua, es el despojo de nacionalidad. Van, por así decirlo, tres tandas públicas de despojo de nacionalidad. Primero 222, después 94 y más recientemente 135. Pero hay dos elementos del despojo de nacionalidad que prácticamente son desconocidos, salvo por las propias víctimas. Primero, que no es únicamente la persona despojada de nacionalidad la afectada. También tiene impacto en las familias, incluso a resaltar
en menores de edad. Al borrar el registro, en el registro civil, a la madre, al padre o a la madre y al padre, prácticamente estos menores de edad, niñas y niños, tienen repercusiones directas en el ámbito civil, además de lo que significa estar en el exterior, en un hogar donde padre, madre o ambos viven en el limbo jurídico de la apatridia. Lo otro que se desconoce en el caso de la apatridia o del despojo de nacionalidad es que la represión no es un acto, no es que lo encarcelaron y lo excarcelaron, sino que una represión continuada. La muerte civil es una represión continuada. Incluye el despojo de los bienes, incluye la declaratoria de prófugo de la justicia, incluye la anulación de la seguridad social, de la pensión de seguridad social en el caso de las personas mayores de los adultos mayores, pero también la anulación de las cotizaciones a quienes no han llegado a la tercera edad, para mencionar, o puedo agregar, la prohibición de ejercer algunas profesiones. Esta forma de represión es continuada porque, y aquí me voy a referir a mi caso personal, si estás en la tercera edad, te despojaron de tus bienes, tenés dificultades a determinadas edades de obtener empleo, las enfermedades crónicas están a la vuelta de la esquina y no tenés seguridad social, la represión más bien se profundiza de día en día. Es importante, creo yo, rescatar este hecho de la muerte civil o el despojo de nacionalidad porque es una represión que se expresa todos los días y en algunos casos, la mayoría, va agravándose de día en día. Más recientemente, y esta es la penúltima idea, la dictadura encabezada por Ortega y Murillo han puesto en práctica una modalidad más siniestra. Ni siquiera nombre existe. Podríamos llamar apatridia de facto. A la víctima en el exterior no se le extiende pasaporte o documento de identidad una vez que esos documentos se vencen. La víctima queda absolutamente en el limbo jurídico porque no tiene acceso, porque es una medida de represión, a su partida de nacimiento en el país de origen. Tiene grandes dificultades para acreditar su existencia legal, su identidad. Y a ello se une también recientemente lo que podríamos llamar destierro de facto, al impedir el ingreso al país sin ningún tipo de procedimiento judicial. Buena parte de estos casos quedan en el anonimato por el temor de la víctima a las repercusiones que podría tener en sus familias que quedan en Nicaragua si denuncian estos hechos. Entonces, los casos que se hacen públicos es el mínimo, porque me atrevería a decir que la mayoría de los casos no se hacen públicos. En Nicaragua entonces se ha impuesto, se ha convertido Nicaragua en una gigantesca cárcel en la que la dictadura a su arbitrio o no deja ingresar a nicaragüenses o no deja salir. Finalmente, quisiera destacar que la dictadura de Ortega ha impuesto una legislación en la que pretende formalizar o institucionalizar la represión transnacional, tanto para los nicaragüenses en el exterior como para extranjeros, y no solo para personas naturales, sino que también para organizaciones. La represión a las organizaciones de sociedad civil y al espacio cívico
la dictadura lo está extendiendo más allá de sus fronteras. Y aquí, Alexandra se refería a esto, nosotros tenemos el desafío de informar, de sensibilizar a la comunidad internacional, incluyendo Interpol, para que no sean sorprendidos por este tipo de maniobras, porque con el control, en el caso de Nicaragua, que tienen del aparato judicial, fácilmente pueden fabricar una causa judicial por un delito común, estafa, usurpación de propiedad, para decir dos muy comunes, y a partir de esa causa judicial inventada, activar mecanismos internacionales para reprimir, incluso la amenaza ya es represión, porque esa amenaza, esa activación de mecanismos internacionales pueden llevar, como decía antes, al congelamiento de cuentas bancarias, a investigaciones policiales o judiciales, a juicios y aún a la extradición, que es el caso más grave, hablando de represión transnacional institucionalizada, porque por supuesto siempre están las ejecuciones y las acciones de violencia y de represión, llamémosle así, tradicional. Finalmente, la represión transnacional no es parte de la agenda ni tiene una regulación en los espacios internacionales en materia de derechos humanos. Es un desafío en consecuencia que, en primer lugar, en el sistema interamericano, la OEA, el Consejo Permanente, la Asamblea General, deberían incorporar en su agenda y sus debates un desafío de este tema, pero también hay que llevarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Consejo de Derechos Humanos, porque no solo debe ser conocido, no solo debe ser debatido, sino que también debe ser combatido. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Zairán todavía no se ha podido conectar porque está en la fiscalía, está intentando conectarse, pero voy a presentarla por si ella logra conectarse antes de que vayamos al periodo de preguntas y respuestas. Zairán, Enrique, te pediría si puedes apagar la cámara. Zairán es activista y líder estudiantil venezolana. Ha sido presidenta del Centro de Estudiantes de la carrera de Trabajo Social en la Universidad Central de Venezuela y ha ocupado el cargo de secretaria juvenil nacional y miembro del directorio del partido Bandera Roja durante las protestas en Venezuela del 2014. Fundó el campamento estudiantil en la Plaza Alfredo Sadel en Caracas, lo que le llevó a su detención por más de 4 meses en el helicoide, bajo cargos de instigación para delinquir y agavillamiento. Su caso fue ampliamente denunciado por organizaciones de derechos humanos. En el 2024, tras las elecciones presidenciales en Venezuela, su pareja, el activista Jesús Armas, fue arrestado. Desde entonces, Zairán ha denunciado su detención y las condiciones de reclusión de las personas presas políticas, lo que le han valido para también tener causas judiciales abiertas, y una de las razones por las que no está hoy aquí es que está eh, presentándose en la fiscalía a petición de esas autoridades, ¿verdad? Entonces vamos a pasar al periodo de preguntas y respuestas. Eh, tenemos acá una pregunta sobre profundizar sobre el tema de represión transnacional en Costa Rica, del régimen de Ortega. ¿Qué papel juegan las autoridades ticas, sobre todo cuando conocen las denuncias de persecución activa de agentes de inteligencia del ejército de Nicaragua en suelo costarricense? No sé si quién de los panelistas quiere reaccionar. ¿Se acuerdan de encender el micrófono y el video? Pues yo creo que
quizás Enrique sepa más que yo, pero yo puedo decir que el gobierno de Rodrigo Chávez no es no quiere ayudar por lo general a los migrantes, como los antiguos gobiernos. Esto es mi entendimiento. Es difícil ah, decir no estoy seguro de qué papel jugará el gobierno ah, en estos incidentes. Por ejemplo, el asesinato contra Robledo y Maldonado. Esto es un caso muy interesante porque el OIJ ah, no ha producido mucha información sobre esto. Yo creo que es una denuncia o es un problema desde el punto de vista de la comunidad nicaragüense, pero yo no quiero hablar por ellos. Gracias, Grady. Enrique, no sé si quieres hacer alguna anotación. Sí, yo creo que hay que distinguir entre los distintos estamentos del Estado costarricense. Una cosa es la policía, otra cosa es el gobierno, las distintas instancias de gobierno, otra es la Asamblea Nacional, otra es otros son los tribunales de justicia. Y allí podemos encontrar conductas diferenciadas. En el caso de el nicaragüense que fue extraditado, y por cierto, habría que preguntar si ese nicaragüense todavía existe, cuál ha sido la suerte que ha corrido en Nicaragua una vez que fue llevado a las cárceles de Nicaragua. Allí los medios de comunicación documentaron que la deportación, el traslado a Nicaragua por medio de autoridades policiales se realizó de manera expedita, que no dio ningún tiempo para que pudiera hacerse efectivo ningún tipo de recurso judicial. Entonces, en este caso está claro que las autoridades policiales actuaron con una agilidad inusitada. Pero por otra parte, tribunales de justicia han emitido resoluciones judiciales, lo mencionaba de pasada, que han establecido un marco de neutralización, no de neutralidad, sino que de neutralización de las acciones eh, represivas por parte del régimen. Lo que es definitivo, y en el caso, por ejemplo, de Joao Maldonado, pues todavía estamos en el limbo, porque los órganos competentes dieron cuenta incluso de la identidad de algunos de los perpetradores de acuerdo con las investigaciones, pero han pasado meses y no se ha conocido más. Lo que quisiera destacar en este contexto es la actividad que corresponde desarrollar a las organizaciones nicaragüenses o de origen nicaragüenses, a los exiliados, a a las organizaciones de derechos humanos que han tenido un papel muy activo en la denuncia o en la defensa, incluso ciudadanos costarricenses y en la misma Asamblea Nacional. Y por eso decía que hay que distinguir los distintos estamentos del Estado, donde la Asamblea Nacional tomó una acción alrededor de acciones represivas por parte del régimen. Esto revela de que para neutralizar las acciones represivas, eh,
las víctimas potenciales y las víctimas tenemos que mantenernos activas, eh, movilizándonos, actuando frente a los distintos órganos, porque en Costa Rica hay una democracia donde hay órganos independientes y en consecuencia esa independencia de distintos órganos, incluyendo o colocando en primer lugar la Asamblea Nacional y el Poder Judicial como espacios para defender derechos de nicaragüenses en el exterior. Gracias, Enrique. Nos preguntan sobre si pueden profundizar sobre represión transnacional en la niñez. No sé, Gradis y Alexandra, qué referencias puedan tener sobre esto, que son víctimas invisibilizadas. ¿Cómo se puede abrir una investigación o denuncia sobre esto? Por ejemplo, ¿qué efecto tiene la represión transnacional en la niñez nicaragüense? También pensando en la nueva ley de Carnet que se acaba de aprobar en Nicaragua, a lo interno que tendrá toda la gente en Nicaragua. ¿Qué pasará con la niñez que no tiene madre o padre por muerte administrativa, muerte civil aplicada por el régimen Ortega Murillo? Pues yo no estoy familiarizado con esta nueva ley del carnet, pero puedo decir que los niños típicamente no son blancos de represión transnacional porque ellos no son activas, no son activistas o disidentes, por lo general, pero ellos que quedan en el país de origen, es posible que sean ¿cómo se dice? Tomados como régenes. Esta forma parte de coercion by proxy, como yo he dicho, cuando estos gobiernos ataquen a los familiares de los activistas en el país de origen. Y eso es muy difícil para los exiliados porque ellos en el exilio y estos gobiernos de acogido típicamente no pueden hacer nada menos que aboguen o ah, confidencializar estos casos en foros internacionales, pero es muy difícil. Yo no, lo siento, yo no sé mucho sobre la situación relacionada con esta nueva ley, pero creo que es más relevante cuando, cuando discutimos la situación en los países de origen. Sí, realmente no tengo información específica sobre este tema en particular en Nicaragua. Sí nos queda, por lo menos en el tema venezolano, hemos visto que muchas veces la represión se extiende a miembros de la familia más cercana de la persona que, digamos, logró asilarse en otro país. Eso lo hemos visto. No he visto tanto casos de menores de edad, pero sí lo he visto por lo menos persecución a madres que quedan en Venezuela. Vimos con el caso de Rocío San Miguel que cuando su hija comenzó, digamos, a denunciar el estado de su madre de que estaba incomunicada, ella fue arrestada. Estamos viendo lo que está pasando con el yerno de González Urrutia, que fue detenido a pesar de que él no tiene ningún tipo de vida política y no ha cometido ningún crimen. O sea que sí hay como un tema que se extiende a la familia más inmediata, pero realmente no estoy tan al tanto de casos que incluyan a la niñez, así que quizá valga la pena averiguar un poco más de eso. Muchas gracias. Yo quisiera anotar, sí, algunos
puntos sobre este tema. Me parece que es uno de las expresiones más criminales, porque se trata de víctimas que la repercusión que tienen no solo es inmediata, sino que también se prolonga en el tiempo. Y lo voy a sacar de ejemplos. Una madre que tiene un niño menor sale del país por unos pocos días a una acción familiar, la dejan en el exterior y su hijo de menos de un año, pues simplemente se queda en el país. Uno de los derechos de la niñez es a tener una familia. Así como este, hay centenares de casos cuando se ha aplicado esta medida represiva de impedir el retorno, pero también en el caso del despojo de nacionalidad. Estos son casos concretos. Un segundo caso o tipología de caso concreto es el derecho a la identidad. A veces eh, estos menores pues no salen por las condiciones de exilio de madre o padre o ambos con sus documentos de partida de nacimiento, etcétera. Cuando van a matricularse a la escuela en el país de acogida, tienen que acreditar su identidad, pero ellos no tienen identidad. ¿Cómo en el país de acogida se puede asimilar que una niña o un niño no pueda acreditar su identidad? Entonces aquí hay una repercusión en el derecho a la educación porque sos un extraño o extraña, pero además tu derecho a la identidad. Y hay una cuestión un poco más que se proyecta en el largo plazo. Esta niña o este niño que nació con derechos en un país, y en este caso estamos hablando de Nicaragua, en condiciones normales, tendrá que llegar el momento en que ejercitará sus derechos civiles o sus derechos políticos. Se le han mutilado sus derechos civiles y políticos en su país de origen hacia el futuro, desde el momento actual. Puedo señalar esos cuatro hechos concretos: ruptura familiar, identidad, educación y derechos civiles y políticos como expresiones. Eh, Ni siquiera me atrevo a decir colaterales, porque no son colaterales, son directas en estas víctimas que están invisibilizadas. Creo que otro desafío también en el caso de los nicaragüenses es llevar estos casos a las instancias internacionales porque, bueno, padres o madres sufren una consecuencia pues, injusta, obviamente, pero se trata de adultos, pero en el caso de la indefensión de la niñez, realmente un acto de una criminalidad mayor. Gracias. Gracias, Enrique. Tenemos dos preguntas y con estas creo que finalizaríamos. Eh, en el ámbito de las relaciones bilaterales con países, ¿qué factores aprovechan las dictaduras para alcanzar sus objetivos de persecución transnacional de manera general y para el caso específico de Nicaragua? Y la segunda es para Gradys y Enrique. ¿Por qué solo se habla de crímenes y denuncias o de visibilización como estas y no hay un juicio fuerte y contundente en la Corte Penal Internacional? Las organizaciones políticas como estas, reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hacen propaganda o pretenden hacer pactos con estos antecedentes. ¿Qué proponen ustedes para agilizar estas demandas por crímenes de lesa humanidad? Pues yo puedo responder a la segunda pregunta. Sí, yo creo que represión transnacional no representa un tema principal en
en las cortes internacionales, la Corte Penal Internacional, como usted ha dicho, pero quiero destacar que otras organizaciones multilaterales han empezado a prestar más atención a este problema. Por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha comenzado recientemente a considerar este tema y brindar protección a comunidades exiliadas. Hay relatores especiales, ellos son los rapporteurs, special rapporteurs y expertos de distintos países han mencionado represión transnacional en sus informes. El mecanismo de respuesta rápida del G7 congrega a países del grupo para abordar las amenazas extranjeras a democracia y prometió centrarse en este tema este año. Yo quiero añadir que es importante que estos grupos y gobiernos ah, reconozcan represión transnacional como una violación de los derechos de víctimas en vez de solo concentrarse en en el problema como un tipo de seguridad, como centrarse en los efectos en la seguridad nacional del país de origen. Es muy importante porque los víctimas son ignorados o no tienen suficiente ayuda por mi opinión. Gracias, Gladys. ¿Alguien más? ¿Alexandra o Enrique? Sí, en una de las preguntas se mencionó mi nombre. Creo que es importante estar debidamente informado de cuáles son las normativas que existen a nivel internacional. Y en este caso hablo como víctima de desnacionalización, como víctima de confiscación, como persona declarada perseguida internacional, prófugo de la justicia, como víctima de despojo de mi pensión de seguridad social. Por eso no sé cómo el punto aquí es que obviamente como víctima mi aspiración principal es el tema de la justicia. Y obviamente con un Estado terrorista, porque en Nicaragua se ha impuesto un régimen de terrorismo de Estado, pues es absurdo pensar de que puede alcanzarse justicia con el régimen terrorista impuesto por Ortega y Murillo. Una de las instancias internacionales, porque todas las otras, me refiero al Consejo de Derechos Humanos, a la CIDH, emiten declaraciones. No tienen esas resoluciones el respaldo coercitivo para imponer el cumplimiento. Pero la Corte Internacional de Justicia, en el caso de la apatridia, es una instancia competente para conocer la violación a la Convención Internacional, porque esto para una víctima es muy difícil entenderlo, que los tribunales de justicia internacionales tienen sus propias normas, no las inventamos nosotros, tenemos que atenernos a ellas. ¿Y cuál es la condición en el caso de la Corte Internacional de Justicia? No solamente la demostración, que en el caso de Nicaragua es relativamente fácil, de la violación, en este caso a la Convención Internacional para evitar la apatridia, sino que quien tiene que interponer la acción no son las víctimas, sino que es un Estado miembro, un gobierno de un país que sea suscriptor de esta convención. Entonces no depende de la voluntad
de las víctimas lo que pueden hacer es gestionar, denunciar, llevar a espacios, etcétera, sensibilizar para que gobiernos comprometidos con los derechos humanos y la democracia tomen la decisión de enjuiciar, en este caso, a Ortega. Entonces, hay distintos niveles y hay que decirlo, yo entiendo y uno de los que se desespera eh, soy yo, ¿verdad? De tantas declaraciones, tantas denuncias, pero esto tiene un efecto acumulativo que va aislando al régimen. Estas cosas no ocurren de la noche a la mañana. La experiencia internacional así lo evidencia. A pesar de la desesperación que sentimos, no hay razones para pensar de que vamos a recibir un trato distinto al que se ha otorgado a otros países. Pero en el caso de Nicaragua, y con esto me refiero a otra de las preguntas, eh, hay distintas razones de las que se vale el régimen. Primero, las afinidades políticas. Y aquí vamos a hablar otra vez como víctima. Yo no voy a una reunión a Honduras, ni a ningún tipo, ni a visita familiar, ni a alguna actividad de trabajo, porque simplemente sé que ahí están presentes las garras represivas de la dictadura. Entonces hay distintos tipos de vínculos con gobiernos que van desde vínculos de los aparatos de seguridad hasta afinidades políticas y en otros casos la capacidad de chantaje por relaciones económicas, por vínculos económicos que tiene el régimen de Ortega frente a algunos países. Gracias. Gracias, Enrique. Tenemos una última pregunta. Con los cambios actuales, globales en la política, ¿cómo creen que están afectando justamente las políticas migratorias y el control de fronteras en relación con los derechos humanos y protección de migrantes y refugiados políticos? Gracias. Eh, yo le puedo responder a Greta sobre esto. El caso venezolano en este momento bastante preocupante. Aquí en Estados Unidos acaban de eliminar la protección temporal que teníamos que le permitía a los venezolanos em, bueno, vivir aquí, trabajar, aparte de que podíamos tener el pasaporte vencido, porque aquí no hay representación consular de Venezuela, entonces es bastante complicado renovar un pasaporte o sacar un pasaporte. Digamos, esas protecciones terminaron y obviamente hemos visto la deportación de venezolanos, que cabe indicar, la primera deportación de los 200 que llegaron a Venezuela, iban dos desertores del ejército que obviamente fueron detenidos al llegar. Así que creo que una situación bastante preocupante, al menos para nosotros. Hay además un ambiente de xenofobia muy fuerte contra los venezolanos en muchas partes del mundo. Y digamos que de alguna manera ahora con estas nuevas restricciones aquí, el mundo pues se nos está haciendo un poco más pequeño a nosotros, así que sí, digamos que estamos viendo las repercusiones de estos cambios globales que estamos viviendo. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Alexandra. Yo creo que estos cambios representan una gran amenaza a las diásporas porque eh, estas reformas y estas políticas incrementan la precariedad de los migrantes que pueden ser blancos de represión transnacional. Y es un problema que nosotros continuamos a observar y no esperamos que mejore la situación, pero no es buena, no, por supuesto.
Gracias, Grady, gracias, Alexandra, gracias, Enrique, por esta participación, por compartir con nosotros sus valoraciones. Les cedo unos minutos finales. Podemos ir en el mismo orden en que intervinieron Gradys, Alexandra y Enrique para cerrar este espacio. Muchas gracias. No, gracias otra vez. Si ustedes tienen preguntas más específicas, puede enviarme email. Yo puedo escribir mi correo electrónico en el chat. Pero sí, gracias a Edipcia. Creo que fue una discusión muy importante. Y sí, gracias. Sí, me uno al agradecimiento. Muchas gracias, Edixia, Enrique, Grady, y bueno, por la invitación. Creo que es importante seguir discutiendo este tema, y ojalá que la próxima vez que nos reunamos, digamos, tengamos mejores noticias, ¿no? Y muchas gracias a todos los que participaron en el día de hoy y obviamente sigo aquí a sus órdenes, ¿sí? Muchísimas gracias. Sí, yo lo que quisiera rescatar es el desafío que tenemos por delante, porque no solo hay víctimas pasadas, víctimas presentes, pero con la voluntad represiva de el terrorismo de Estado que ha impuesto Ortega en Nicaragua, pues hay víctimas hoy, mañana, literalmente por venir. Y este tema de la represión transnacional, como decía, no tiene una normativa internacional, no es parte de la agenda oficial de las organizaciones más connotadas en materia de derechos humanos, y el desafío es cómo desarrollar este tipo de actividades que parezcan menores, de información, de sensibilización, de denuncia, porque es el modo de documentación, porque es el modo de llevarlo a estos espacios. Y lo segundo, el trabajo inmediato en los países donde las víctimas actuales o, eh, o potenciales podemos, las actividades que podemos desarrollar en los países de acogida con los distintos órganos del Estado, con las sociedades, con los medios de comunicación. En materia de represión transnacional, todavía casi todo está por hacer hacia adelante, y allí acojo lo que mencionaba Alexandra de la necesidad que tenemos de juntar esfuerzos, porque también en América Latina, como en otras latitudes, son los casos más connotados con los medios de comunicación internacionales, es bastante menos. En el caso de América Latina, aquí también el caso de venezolanos, nicaragüenses primordialmente y también cubanos, pues tenemos un trabajo por hacer. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en otro encuentro donde seguramente vamos a estar abordando temáticas como esta de interés para cada uno de nosotros y para nuestras familias víctimas de la violencia estatal, de la dictadura, del autoritarismo y de la ausencia del respeto a los derechos humanos.